20 metros de vacío excavados a mano. Un foso tan hondo como un edificio de 7 plantas, abierto no en lo alto de una montaña, sino en plena llanura castellana. Y sobre él, una mole de ladrillo rojo que no parece una fortaleza, sino un palacio de encaje. Quien la levantó no fue un rey ni una orden de guerra, sino un arzobispo. ¿Por qué un hombre de la iglesia alzó una fortaleza de palacio en mitad del llano? ¿Y quién pagó realmente por ella? Es la pregunta que nos va a acompañar hasta el final. Porque cuanto más se mira esta construcción, menos encaja. Lo que parece capricho esconde un cálculo frío, y lo que parece humilde barro cocido oculta una fortuna. Para entenderlo, hay que empezar mucho antes que el castillo, en el suelo mismo sobre el que se asienta, una tierra que ya había sido grande y sangrienta 1000 años antes de que se colocara el primer ladrillo. Año 151 a.C. A las puertas de una ciudad amurallada del Valle del Duero se presenta un ejército romano. Lo manda el cónsul Lucio Licinio Lúculo, un hombre ambicioso de gloria y, según las crónicas, codicioso de riquezas. La ciudad se llama Cauca. Sus habitantes, gentes del pueblo vaxeo, salen a preguntar qué quiere de ellos aquel general que ha penetrado en su territorio sin orden alguna del Senado romano. Lúculo responde con buenas palabras. Habla de auxilio, de alianzas, de paz. Y los caucenses, confiados, le abren las puertas y aceptan rendirse. Lo que ocurre después lo recogió el historiador Apiano y es uno de los episodios más oscuros de la conquista romana de Hispania. Una vez dentro, las tropas de Lúculo se vuelven contra la población desarmada. La matanza es indiscriminada. Miles de personas que se habían entregado bajo promesa de clemencia son pasadas a cuchillo dentro de sus propios muros. Cauca, próspera y populosa, queda arrasada por la traición de un hombre que la había encontrado. Sencillamente, demasiado rica. Detengámonos un momento en ese suelo manchado de sangre, porque ahí está la primera clave de toda esta historia. Hoy, sobre buena parte de aquel territorio, se levanta una pequeña localidad segoviana de calles tranquilas y campos infinitos. Se llama Coca, y a sus afueras, entre pinares de arena dorada, se alza una de las fortalezas mejor conservadas de toda España, una obra maestra de ladrillo que parece brotada directamente de la llanura, el Castillo de Coca. Pero el castillo llegaría mucho, mucho más tarde, más de 1600 años después de Lúculo. Y para comprender por qué se construyó precisamente aquí, y por qué la pregunta de quién lo levantó y quién lo pagó tiene tanto peso, primero hay que entender qué era este lugar antes de que existiera el primer ladrillo. Antes de Roma, Cauca ya era una potencia. Los vaxeos que la habitaban no eran un puñado de pastores. Hacia el año 500 a.C., esta era una ciudad floreciente del Valle del Duero, un centro agrícola y comercial con una población que algunas estimaciones sitúan entre 5000 y 6000 personas. Una cifra enorme para la época. Para hacerse una idea, hablamos de un núcleo más grande que muchas villas medievales que vendrían siglos después. Los vaxeos practicaban una agricultura organizada, repartían colectivamente las tierras de cereal y almacenaban el grano en común. Eran, a su manera, sofisticados, y eran ricos. Esa riqueza fue, a la vez, su grandeza y su condena. La elección del emplazamiento no era casual, y aquí aparece el segundo elemento que conviene retener. Cauca se asentaba en un punto naturalmente defendido, sobre una elevación protegida por las profundas hondonadas que excavan dos ríos, el Eresma y el Voltoya, al unir sus cursos. El agua rodeaba el lugar y tallaba en el terreno barrancos abruptos, fáciles de defender y difíciles de asaltar. El sitio ofrecía al mismo tiempo defensa y comercio. Quien controlaba Cauca controlaba un cruce de caminos en la meseta. Aquel rasgo del paisaje, esos taludes naturales hundidos junto al río, no es un detalle pintoresco. Es, literalmente, la razón por la que 1600 años más tarde un arquitecto comprendería que aquí no hacía falta una montaña para construir una fortaleza inexpugnable. La montaña, en cierto modo, ya estaba puesta del revés, hundida en la tierra. Tras la brutalidad de Lúculo, Cauca no desapareció.
Las ciudades con buen emplazamiento rara vez mueren del todo. Se recuperó, se romanizó y con el tiempo se convirtió en municipio romano, una entidad con sus propias instituciones y su lugar en el mapa del imperio. Y fue entonces, cuando la antigua ciudad baxea ya vestía a la romana, cuando Cauca alcanzó su momento más alto. Aquí, según la tradición que recogen autores antiguos, nació en el año 347 después de Cristo un niño llamado a cambiar la historia del mundo conocido. Teodosio. El nombre puede que no diga mucho a primera vista, pero su peso es colosal. Teodosio, al que la historia llamaría Teodosio el Grande, llegaría a ser emperador de Roma. Fue él quien estableció el credo niceno como ortodoxia del cristianismo, convirtiéndolo de hecho en la religión del imperio. Y fue, sobre todo, el último emperador que gobernó unido todo el imperio romano, de oriente a occidente, antes de que se partiera para siempre en dos mitades a su muerte. Que el último hombre que mandó sobre una Roma entera y unida hubiera nacido en este rincón perdido de la meseta segoviana resulta casi increíble. Y sin embargo, así lo transmitieron las fuentes. De aquella cuna imperial queda hoy el recuerdo en un busto de bronce que preside una plaza del pueblo. Aquí conviene detenerse en lo que el visitante percibe hoy, porque el contraste es lo que da sentido a todo. Quien llega a Coca atraviesa primero kilómetros de pinares de resina, un mar de árboles sobre suelo de arena. El aire huele a madera y a hoja caliente. Nada anuncia grandeza. Es un paisaje rural, callado, de casas bajas y huertos. Cuesta imaginar que bajo estos campos late el recuerdo de una urbe que los romanos consideraron lo bastante valiosa como para librar batallas por ella, y que dio al mundo a un emperador. La historia, en Coca, no está a la vista, está enterrada. Y esa será una constante de todo este relato. Lo que importa, en este lugar, casi siempre se esconde bajo la superficie. Durante los siglos siguientes, la antigua Cauca fue cambiando de manos y de nombre, perdiendo poco a poco su esplendor antiguo. Pasó por época visigoda, dependió de unas y otras sedes eclesiásticas, y con la llegada de los árabes a la península, quedó integrada en un territorio de frontera. Conquistada, reconquistada, situada siempre en esa línea inestable donde se rozaban el mundo cristiano y el islámico, Coca conservó algo que nunca perdió del todo: su valor estratégico. Seguía siendo un punto fuerte, una posición que merecía la pena defender. El brillo del imperio se había apagado, pero el terreno seguía siendo el mismo, con sus barrancos, sus ríos y su posición dominante en la meseta. Y es en ese terreno donde late ya, callada, la respuesta a una parte de nuestra pregunta. La fortaleza de ladrillo que un día deslumbraría a toda Castilla no se levantaría aquí por azar, ni por simple gusto. Se levantaría sobre las cicatrices de una ciudad que llevaba 2000 años demostrando una cosa: que este punto exacto de la llanura, hundido junto al río, era a la vez deseable y defendible. Quien quisiera dominar esta tierra necesitaba dominar este lugar. Y quien quisiera proclamar su poder ante el mundo no podía soñar con un pedestal más cargado de historia. Lo que todavía no sabemos es quién tuvo la ambición y el dinero para coronar esa historia con una mole de ladrillo rojo. Sabemos ya por qué aquí. La tierra lo explica, el emplazamiento lo explica. Pero un emplazamiento no construye nada por sí mismo. Hace falta una voluntad, hace falta una fortuna, y hace falta una razón lo bastante poderosa como para mover montañas de barro cocido y excavar a mano un foso del tamaño de un edificio. Esa voluntad tenía nombre, apellido y un pasado de exiliados que habían cruzado una frontera para encumbrarse en Castilla hasta lo más alto. Un hombre vestido con los hábitos de arzobispo ordena cargar la artillería. No es una escena de novela. Es el retrato fiel de quien mandó levantar el castillo de Coca. Un príncipe de la iglesia que rezaba misa y al mismo tiempo dirigía tropas, negociaba treguas entre nobles armados y llegó a proponer, con toda seriedad, partir el reino de Castilla en dos mitades. La fortaleza de ladrillo rojo que hoy asombra al viajero no nació del cálculo de un rey ni de la estrategia de una orden militar.
Nació de la ambición de una familia que, 2 generaciones antes, ni siquiera era castellana. Para entender esa mole, hay que entender el apellido grabado en su origen, Fonseca. Y para entender a los Fonseca, hay que retroceder hasta una frontera cruzada en plena huida. El linaje era de origen portugués. A finales del siglo XIV, en medio de las guerras dinásticas que enfrentaron a Portugal y Castilla, numerosos nobles portugueses tomaron el camino del exilio y se establecieron al otro lado de la raya, en territorio castellano. Entre ellos llegó la estirpe de los Fonseca, que echó raíces en la ciudad de Toro, en tierras zamoranas. No eran grandes señores. Eran una familia de rango medio, recién llegada, sin tierras heredadas ni castillos ancestrales que respaldaran su nombre. Lo tenían casi todo por construir. Y lo construyeron con una herramienta que en la Castilla del siglo XV valía tanto como una espada: la iglesia. Aquí aparece la primera pieza que rompe el esquema habitual. Solemos imaginar a los obispos y arzobispos medievales como hombres de oración, alejados del ruido del mundo. Los Fonseca demuestran lo contrario. Para una familia ambiciosa sin sangre ilustre, las altas dignidades eclesiásticas eran la vía más rápida de ascenso social y político. Una sede episcopal no significaba solo prestigio espiritual. Significaba rentas enormes, vasallos, territorios, influencia en la corte y un asiento en los consejos donde se decidía el destino del reino. Varios miembros del linaje hicieron carreras brillantes en la iglesia y ocuparon, uno tras otro, numerosas sedes por toda Castilla. La mitra fue, para los Fonseca, lo que para otros fue la conquista militar, el instrumento de su grandeza. El hombre clave de esta historia se llamó Alonso de Fonseca. Nació en Toro en el año 1418, hijo de un consejero real, y su carrera fue una escalada vertiginosa. Llegó a ser obispo de Ávila, después arzobispo de Santiago de Compostela y finalmente arzobispo de Sevilla, una de las sedes más ricas y poderosas de toda la península. Pero su poder no se limitaba a lo religioso. Fonseca fue consejero y favorito de los reyes, pieza esencial en la corte de Enrique IV de Castilla. Casó al propio rey con su segunda esposa, se sentó en el Consejo Real, maniobró entre los grandes nobles del reino, conociendo sus intrigas y sus secretos. Sus propios contemporáneos dijeron de él que era un gran señor y que tenía una casa como la de los grandes, es decir, una corte privada tan extensa y poderosa que rivalizaba con la de la más alta nobleza laica. Conviene detenerse en este punto, porque es el corazón del enigma. Un arzobispo que vivía, gastaba y mandaba como un príncipe necesitaba algo más que rezos para sostener semejante posición. Necesitaba símbolos visibles de su poder. Necesitaba piedra, o en este caso, ladrillo, que dijera a todo el que pasara: aquí manda alguien capaz de levantar lo que un rey levantaría. La fortaleza de Coca no se entiende como una obra defensiva contra un enemigo concreto. Se entiende como una declaración, un manifiesto de ladrillo, la prueba material de que un linaje de exiliados portugueses había llegado a lo más alto de Castilla. Y aquí el relato se tiñe de una expresión que sobrevive hasta hoy. La trayectoria de los Fonseca estuvo marcada por una disputa familiar célebre. El viejo arzobispo de Sevilla quiso en cierto momento ceder su sede a un sobrino del mismo nombre, Alonso, y ocupar a cambio la de Santiago. Pero, una vez hecho el intercambio, el joven se negó a soltar Sevilla, enamorado de la ciudad y de sus rentas. De aquel pulso entre tío y sobrino nació, según la tradición, una frase que todo hispanohablante ha pronunciado alguna vez sin saber de dónde venía: quien fue a Sevilla, perdió su silla. Detrás de ese dicho popular, ligero y casi infantil, late una lucha encarnizada por el poder, las rentas y el prestigio, librada por la misma familia que estaba alzando, mientras tanto, el castillo del que hablamos. Hizo falta la intervención de duques, de tropas y hasta del propio Papa para recomponer el reparto de sedes. Así eran los Fonseca, así eran sus disputas. El paisaje en el que se inserta todo esto refuerza la sensación de contraste. Quien hoy se acerca a los muros del castillo encuentra, justo al pie de la fortaleza, casas bajas, huertos, el rumor de un pueblo pequeño, gallinas que picotean en los corrales, perros tumbados a la sombra, el silencio espeso de la Castilla rural. Nada en ese entorno proclama grandeza. Y sin embargo,
Contra ese fondo modesto se recorta una construcción digna de un monarca. El choque entre la humildad del pueblo y la soberbia del edificio no es casual. Es exactamente el efecto que sus dueños buscaban. El poder se mide mejor cuando se exhibe sobre un fondo humilde. Una fortaleza colosal junto a un caserío sencillo grita su mensaje con más fuerza que en cualquier capital. El permiso para construir llegó del rey. En el año 1453, Juan II de Castilla concedió a Alonso de Fonseca la facultad real necesaria para levantar una fortaleza en Coca. Aquel documento no era un mero trámite. Erigir un castillo era un privilegio que el rey otorgaba a quien consideraba digno de confianza y merecedor de tal honor. Que la corona autorizara a un arzobispo a fortificar una villa entera dice hasta qué punto los Fonseca formaban parte del núcleo de poder del reino. No se fortificaba contra el rey. Se fortificaba con su bendición, como quien recibe una medalla en forma de murallas. La condición de hombre de iglesia y de hombre de guerra convivían en Fonseca sin aparente contradicción. Era, de hecho, uno de los últimos arzobispos castellanos que conservaron un poder militar efectivo, capaz de movilizar hombres armados y de intervenir en los conflictos del reino con la fuerza, no solo con la palabra. En una época de bandos nobiliarios enfrentados, de revueltas y de tronos que temblaban, un prelado con tropas propias y una fortaleza inexpugnable era un actor político de primer orden. El castillo de Coca era el puño de hierro de ese poder, la sede desde la que un señor de la iglesia podía mirar de igual a igual a los grandes linajes laicos de Castilla. Tan lejos llegó la ambición política de Fonseca que, según las crónicas, en su propio castillo de Coca se llegó a debatir un plan de extraordinaria audacia: dividir Castilla en dos zonas de influencia, repartiendo de hecho el reino. Que semejante idea se discutiera entre aquellos muros de ladrillo da la medida del personaje y del lugar. Coca no era un refugio rural ni un capricho decorativo. Era un centro de poder real, una pieza en el tablero donde se jugaba el futuro de una corona. Las paredes que hoy recorren los turistas en silencio escucharon en su día conversaciones capaces de cambiar la geografía política de España. Con el paso de los años, el viejo arzobispo terminó sus días precisamente aquí, en Coca, en el año 1473. En la parroquia de la villa quedó grabado un epitafio que lo recuerda como señor de Coca y primer fundador de aquella casa. Había levantado un linaje desde el exilio hasta la cima del reino, y había elegido este lugar, cargado de historia romana y de sangre antigua, para plantar el símbolo definitivo de su estirpe. Pero una fortaleza de semejante magnitud no se termina en una vida. La obra que él impulsó tendría que ser continuada, y serían otras manos de la misma sangre las que dieran forma definitiva a la mole. Queda así despejada una parte de nuestra pregunta. Ya sabemos quién quiso el castillo y por qué un hombre de iglesia podía desear una fortaleza de palacio. Porque el poder, en aquella Castilla, se escribía en muros. Pero saber quién lo deseó no es saber cómo se hizo posible. Un deseo, por grande que sea, no excava un foso ni cuece millones de ladrillos. Para convertir la ambición de un linaje en piedra y barro, hacía falta resolver un problema mucho más terrenal y mucho más difícil de lo que parece, el del propio suelo sobre el que debía alzarse aquella maravilla, una llanura abierta donde, en apariencia, ninguna fortaleza debería poder defenderse. Un castillo en lo hondo, no en lo alto de un cerro, no sobre un risco inaccesible, sino en una plataforma que apenas se eleva sobre los campos que la rodean. Cualquier ingeniero militar de la época habría fruncido el ceño al verlo. La regla de oro de la fortificación medieval era sencilla y antiquísima. Para defenderse, hay que estar arriba. La altura es la primera muralla. Quien domina la cima obliga al atacante a subir, a cansarse, a exponerse. Y, sin embargo, el castillo de Coca rompe esa regla de manera flagrante. Se asienta casi en llano, junto a un meandro del río Voltoya, en uno de los pocos grandes castillos españoles que renunciaron deliberadamente a la montaña. La pregunta de por qué se levantó aquí, en mitad de la nada llana, tiene una respuesta que no está en las nubes, sino bajo los pies. La clave está en el foso, y conviene acercarse a él despacio,
porque las cifras no transmiten lo que transmite el cuerpo cuando se asoma a su borde. Imaginemos a alguien de pie en el filo de esa zanja gigantesca. La mirada cae al vacío. El fondo está a unos 20 metros por debajo, una profundidad equivalente a la de un edificio de 7 plantas hundido en la tierra. Las paredes descienden abruptas, y al otro lado, el muro de la fortaleza arranca desde el fondo mismo del foso y sube, hasta una altura que obliga a echar la cabeza atrás. El estómago se encoge un poco. No hay puente levadizo que valga la pena cruzar corriendo bajo ese abismo. No hay escala lo bastante larga que un atacante pueda apoyar contra semejante pared sin quedar expuesto durante una eternidad. El foso de Coca no es un detalle ornamental. Es el verdadero protagonista de la defensa. Tiene un perímetro de varios cientos de metros y rodea por completo el conjunto, convirtiendo la fortaleza en una isla de ladrillo varada en un mar de aire. Y aquí aparece el primer elemento que desmonta la intuición. Suele pensarse que un castillo en llano es un castillo débil, un error de cálculo, una presa fácil. En Coca ocurre justo lo contrario. La fortaleza no buscó la altura sobre el terreno, la fabricó por debajo de él. En lugar de coronar una colina, sus constructores excavaron un abismo. El resultado es el mismo que daría una montaña, solo que invertido. El atacante que se acercaba no tenía que trepar, pero sí descender a una trampa, exponerse en el fondo de una garganta artificial y enfrentarse después a un muro que arrancaba desde ese mismo fondo. La defensa por elevación se sustituyó por la defensa por profundidad. La montaña estaba puesta del revés, hundida en la llanura. Nada de esto fue improvisado, y aquí enlaza el pasado del lugar con la genialidad de su diseño. El terreno ya ofrecía una ventaja natural. Por uno de sus flancos, el castillo aprovecha los escarpes y los barrancos labrados por el río Voltoya, esas hondonadas abruptas que el agua había tallado durante milenios. Sobre ese lado, la naturaleza ya había hecho casi todo el trabajo. El problema estaba en el resto del perímetro, en los flancos más próximos al pueblo, donde el suelo era plano y desprotegido. Allí no había barranco que valiera, y allí fue donde la mano humana tuvo que igualar a la naturaleza, excavando a pico y pala una hondonada descomunal que prolongara artificialmente la defensa del río alrededor de toda la fortaleza. Coca es, en ese sentido, mitad obra de la geología y mitad obra de la voluntad. El río puso un lado. Los hombres copiaron a la naturaleza en los otros tres. El esfuerzo que eso supuso resulta difícil de exagerar. Mover semejante cantidad de tierra, vaciar un foso de 20 metros de hondo y cientos de metros de contorno, con las herramientas del siglo XV, sin máquinas, solo con brazos, animales y tiempo, es una proeza comparable a la de levantar los propios muros. Antes de colocar un solo ladrillo decorativo, antes de pensar en torres y salones, hubo que abrir en la tierra una herida colosal. Esa fue la primera gran batalla del castillo, y se libró contra el suelo. Pero el foso, por sí solo, no bastaba. La inteligencia del diseño de Coca está en cómo se combinan los elementos, y aquí entra una pieza de ingeniería tan discreta como decisiva: el talud. Los muros del recinto exterior no caen rectos hacia el foso. Su base se ensancha en una pronunciada inclinación, un plano oblicuo de ladrillo que une la parte baja con la superior. Esa base inclinada se llama alambor, y cumple varias funciones a la vez, todas brillantes. La primera es estructural. Un muro con la base ensanchada es mucho más sólido, más difícil de derribar y, sobre todo, mucho más difícil de minar. Una de las tácticas favoritas para tomar una fortaleza consistía en cavar túneles bajo sus cimientos para hacerlos colapsar. Contra un muro recto, eso era factible. Contra una base maciza e inclinada, la tarea se volvía una pesadilla. La segunda función del talud es aún más ingeniosa y revela una mente que pensaba en el movimiento de los objetos. Desde lo alto de las murallas, los defensores podían arrojar piedras y proyectiles sobre los asaltantes. Si el muro fuera vertical, esos proyectiles caerían a plomo, pegados a la pared, donde el enemigo difícilmente se aventuraría. Pero al chocar contra la superficie inclinada del alambor, los proyectiles rebotaban y salían despedidos hacia afuera, hacia la masa de atacantes agolpados en el foso. El muro convertía una simple caída vertical en un disparo dirigido. La piedra no solo caía, rebotaba y barría.
La geometría del ladrillo se transformaba así en un arma. Conviene detenerse en ese pliegue del muro, porque resume el espíritu entero de la fortaleza. A simple vista, el alambor es solo una pared en pendiente, un detalle que el visitante apresurado ni siquiera advierte. Quien se fija, en cambio, descubre que cada centímetro de esa inclinación responde a un cálculo. Solidez frente al ataque, dificultad para el minado, rebote dirigido de los proyectiles. 3 ventajas en un solo gesto arquitectónico. Coca está llena de detalles así, aparentemente decorativos o secundarios, que esconden una función militar precisa. Lo que parece adorno, casi siempre, es defensa. Todo el conjunto se organizó además en 2 anillos. Una barrera exterior, más baja, que se levanta desde el fondo del foso y cuya verdadera altura queda disimulada desde la distancia, de modo que el visitante no percibe lo imponente que es hasta que está casi encima. Y, tras ella, un recinto interior más elevado, con sus torres en las esquinas. Quien lograra superar el foso se encontraba todavía con 2 murallas sucesivas, un pasillo estrecho entre ambas y un sinfín de puntos desde los que se le podía hostigar. La fortaleza no confiaba su seguridad a una sola línea, sino a una sucesión de obstáculos pensados para agotar, atrapar y castigar al atacante en cada paso. Así se cierra el enigma del emplazamiento. Coca no se levantó en llano por descuido ni por comodidad, sino por una decisión meditada que convertía una aparente debilidad en una fortaleza extraordinaria. El llano permitía algo que la montaña no permitía: situar la fortaleza junto a la villa, a la vista de todos, exhibida como el símbolo de poder que estaba destinada a ser, y al mismo tiempo rodearla de un abismo que la hacía inexpugnable. Lo que parecía una contradicción, una fortaleza de palacio en mitad de la nada plana, era en realidad la solución perfecta para un linaje que quería, a la vez, defenderse y deslumbrar. Resuelto el problema del suelo, quedaba en pie el del material, porque toda esta ingeniería del foso, del talud y de los 2 recintos no se ejecutó en la sólida piedra de sillería que cabría esperar en una gran fortaleza. Se ejecutó en algo mucho más humilde, mucho más frágil en apariencia, un material que cualquiera asociaría con una casa modesta antes que con una máquina de guerra. Se ejecutó en barro cocido, en ladrillo, y entender cómo ese material pobre se convirtió a la vez en arma y en encaje es entrar en el secreto más bello de Coca. Una fortaleza que debía resistir el impacto de la guerra, construida con el mismo material con el que se levantan las casas más humildes. No con piedra tallada, no con sillares de granito capaces de absorber el golpe de un ariete, sino con barro amasado, moldeado y cocido en un horno. Visto así, parece una temeridad, casi un disparate. El ladrillo se asocia a lo modesto, a lo frágil, a lo que se desmorona. Y sin embargo, ahí está Coca, en pie desde hace más de 5 siglos, con sus muros intactos, considerada una de las fortalezas mejor conservadas de toda España. El secreto de cómo un material pobre se convirtió a la vez en armadura y en obra de arte es el corazón de este lugar. Para desentrañarlo hay que empezar por una pregunta práctica, casi de sentido común. ¿Por qué ladrillo y no piedra? La respuesta está, una vez más, en el suelo. La meseta del Valle del Duero, donde se asienta Coca, es tierra pobre en canteras de buena piedra, pero riquísima en otra cosa: arcilla. El subsuelo ofrecía barro en abundancia, la materia prima del ladrillo, y los pinares que rodean la villa, esos mares de árboles que aún hoy perfuman el aire de resina, proporcionaban el combustible necesario para alimentar los hornos donde ese barro se cocía, tierra para moldear, leña para cocer. Todo lo que hacía falta estaba al alcance de la mano. Levantar Coca en piedra habría exigido traer sillares desde canteras lejanas, a un coste y un esfuerzo enormes. Levantarla en ladrillo era trabajar con lo que la propia tierra regalaba. La elección no fue un capricho estético. Fue antes que nada una decisión inteligente y económica, dictada por el paisaje. Pero quedaba el problema de la resistencia. Un ladrillo de casa no es un ladrillo de guerra. Y aquí aparece el primer matiz que rompe la idea simplista de que el ladrillo es frágil. Los ladrillos de Coca no son los mismos que se usaban para levantar viviendas. Son piezas endurecidas, cocidas para soportar mucho más que el peso de un tejado, capaces de aguantar el castigo de un asedio.
asentados con mortero en hiladas perfectamente trabadas, formando muros de gran espesor. Esos millones de pequeñas piezas de barro cocido se comportan como una masa sólida y compacta. La fuerza del ladrillo no está en la dureza de cada unidad, como en la piedra, sino en la suma, en la trabazón, en el conjunto. Una sola de esas piezas se rompe con facilidad. Un muro bien construido, de varios metros de grosor, es otra cosa muy distinta. Es una montaña hecha de granos. Conviene detenerse en ese cambio de escala, porque encierra la primera lección de Coca. Lo frágil, multiplicado y bien ordenado, se vuelve formidable. Donde otros vieron un material de pobres, los constructores de esta fortaleza vieron un sistema. Y para manejar ese sistema con maestría, hacía falta un saber muy específico. Un oficio que en la Castilla del siglo XV tenía nombre propio y un origen que añade a esta historia su capa más fascinante. Quienes levantaron Coca con tal pericia fueron, en buena parte, maestros de tradición musulmana. Se los llamaba alarifes, una palabra de raíz árabe que designaba al maestro de obra, al que dominaba el arte de construir. Eran herederos de una larguísima tradición constructiva andalusí, la de quienes durante siglos habían edificado en la península con barro, yeso y cerámica, llevando esos materiales humildes a cotas de refinamiento que la piedra rara vez alcanzaba. Cuando los reinos cristianos avanzaron sobre territorios antes musulmanes, muchos de aquellos artesanos permanecieron en sus lugares de residencia bajo el nuevo poder cristiano, conservando su religión y sus costumbres. A esa población se la conocía como mudéjar, una palabra que procede del árabe y que significa, aproximadamente, aquel a quien se le ha permitido quedarse. De ese encuentro nació uno de los fenómenos artísticos más singulares que ha dado la península, un arte que no es del todo islámico ni del todo cristiano, sino una fusión genuina de ambos mundos. Los maestros mudéjares pusieron su sabiduría andalusí al servicio de las construcciones cristianas, iglesias, palacios y, como en Coca, fortalezas. Aportaron su dominio absoluto del ladrillo, del yeso y de la cerámica, y con ellos una manera de decorar heredada del mundo islámico, basada en la geometría, en la repetición de formas, en cubrir las superficies de motivos hasta no dejar apenas vacío. El resultado fue un estilo que mezcla la estructura de raíz europea, gótica, con un ropaje ornamental de raíz oriental. A ese estilo se lo llama mudéjar, y Coca es uno de sus ejemplos más espectaculares en su versión militar. Al frente de la obra, según las fuentes, estuvo un maestro alarife llamado Alí Caro. El nombre, por sí solo, resume la paradoja de todo el conjunto. Un maestro de tradición musulmana dirigiendo la construcción de la fortaleza privada de un arzobispo cristiano. Esa convivencia, que hoy puede sorprender, era el motor mismo de la arquitectura mudéjar. Los alarifes eran apreciados por una razón muy concreta y muy práctica. Trabajaban rápido, cobraban menos que los canteros de piedra y dominaban el ladrillo como nadie. Para un señor que quería una obra grandiosa, hermosa y terminada en un plazo razonable, eran la elección perfecta. La fusión de culturas en Coca no fue un gesto romántico de tolerancia. Fue sobre todo una alianza eficaz entre quien tenía el dinero y quienes tenían el saber. Y aquí llega el segundo elemento que desmonta toda intuición sobre el ladrillo, porque estos maestros no se limitaron a construir muros sólidos. Convirtieron el ladrillo en encaje. Quien se acerca hoy a la fortaleza vive ese descubrimiento de golpe. Desde lejos, la mole roja parece una masa compacta y severa, un bloque de poder bruto recortado contra el cielo. Pero a medida que uno se aproxima, esa masa se disuelve en detalle. La superficie deja de ser lisa y se revela cubierta de dibujos. El ladrillo se ordena en frisos de pequeños arcos ciegos, en bandas que parecen tejidas, en motivos geométricos que se repiten con precisión hipnótica, en crestas dentadas que coronan los muros como un bordado. Bajo los dedos, la pared no es fría como la piedra, sino de una aspereza cálida, la del barro que pasó por el fuego. Y aquí y allá, restos de un revestimiento de estuco conservan todavía la huella de la pintura. Motivos en rojo, en negro y en azul sobre fondo blanco. Vestigios de una fortaleza que un día estuvo cubierta de color.
Esa es la gran sorpresa de Coca, y el segundo gran golpe a las expectativas. Una máquina de guerra que es, al mismo tiempo, una joya. Donde uno espera la aspereza monótona de un bastión, encuentra la delicadeza de un tapiz. El mismo material que forma muros capaces de resistir un asedio se trenza, unos metros más arriba, en filigranas dignas de un palacio. El ladrillo trabaja dos veces. Como estructura, sostiene y defiende. Como ornamento, deslumbra y proclama. No hay contradicción entre ambas funciones, sino una continuidad asombrosa. La misma pieza humilde de barro cocido sirve para detener a un ejército y para emocionar a quien la contempla. Detrás de esa doble vida de ladrillo late, una vez más, el sentido último de la fortaleza. Coca no quería solo ser inexpugnable, quería ser admirada. Sus muros tenían que cumplir dos misiones a la vez: resistir el ataque del enemigo y deslumbrar al amigo, al vasallo, al visitante, a cualquiera que alzara la vista hacia ellos. Por eso el material no se ocultó ni se disimuló bajo una capa de piedra noble. Al contrario, el barro pobre se exhibió con orgullo, elevado por el oficio de los alarifes a la categoría de arte. La grandeza de Coca no está en la riqueza de sus materiales, sino en la inteligencia con que se emplearon los más humildes. Esa es, quizá, su mayor lección. Así, el enigma del material queda resuelto. El ladrillo no fue una renuncia ni una limitación, sino una elección lúcida que unió la lógica del terreno, la sabiduría de unos maestros y la voluntad de un linaje que quería defenderse y brillar al mismo tiempo. Tierra del propio suelo, transformada por el fuego y por las manos en armadura y en encaje. Pero bajo toda esa belleza de filigrana, bajo los frisos y las crestas que parecen puro adorno, se esconde algo menos amable y más frío. Una fortaleza no se mide solo por lo que muestra, sino por lo que oculta entre sus pliegues. Y los pliegues de Coca esconden bocas de cañón. Detrás de la filigrana, el fuego. Quien recorre el exterior de Coca y se deja llevar por la belleza de sus frisos y sus crestas dentadas, corre el riesgo de no ver lo más importante. Porque entre tanto encaje de ladrillo, disimuladas casi con elegancia, se abren bocas oscuras y estrechas. Aberturas pensadas no para que entre la luz, sino para que salga el fuego. Coca no era solo un palacio que se defendía. Era una fortaleza diseñada, hasta el último detalle, para matar. Y lo hacía con la tecnología más moderna de su tiempo, una tecnología que en aquellos años estaba cambiando para siempre la forma de hacer la guerra: la pólvora. Para entender Coca hay que situarse en un momento muy preciso de la historia, un instante de bisagra entre dos mundos. El castillo se levantó en la segunda mitad del siglo XV, justo cuando la artillería empezaba a imponer su ley sobre los campos de batalla. Durante siglos, las altas murallas y las torres esbeltas habían sido casi invulnerables. Las flechas resbalaban sobre ellas, las catapultas apenas las mellaban, pero la llegada del cañón lo trastocó todo. De pronto, los muros altos y delgados, antes símbolo de seguridad, se convirtieron en blancos frágiles que una andanada bien dirigida podía derribar. La arquitectura militar se vio obligada a reinventarse a toda prisa, y Coca nació precisamente en ese cruce de caminos, cuando lo viejo y lo nuevo convivían en la misma obra. Esa condición de fortaleza fronteriza entre dos épocas se lee en sus piedras, o mejor dicho, en sus ladrillos. Conviene detenerse en sus torres, porque cuentan toda la historia. No son las torres altas, finas y elegantes de los castillos más antiguos, esas que buscaban impresionar por su esbeltez. Las torres de Coca son lo contrario, relativamente bajas, pero de un grosor enorme, macizas, pesadas, difíciles de derribar. Esa forma rechoncha no es falta de gracia, sino pura inteligencia defensiva. Una torre baja y gruesa ofrece un blanco mucho menor al cañón enemigo y resiste muchísimo mejor el impacto de las balas. Donde el castillo antiguo presumía de altura, el castillo de la era de la pólvora presumía de solidez. Coca eligió, conscientemente, sobrevivir antes que aparentar. Las esquinas de esas torres rematan en una forma muy característica, casi escultórica. Una arista saliente, en punta, como la talla de un diamante.
Esas puntas de diamante que recorren los garitones que vigilan las esquinas no son un mero adorno geométrico heredado de la tradición almohade, aunque también lo sean. Una superficie facetada, angulosa, desvía mejor los impactos que una pared plana. La forma que deslumbra al ojo cumple, otra vez, una función militar. En Coca, una y otra vez, la belleza y la guerra resultan ser la misma cosa vista desde dos ángulos distintos. Pero la verdadera revolución no está en la silueta de las torres, sino en lo que esconden por dentro. Y aquí aparece el elemento que rompe por completo la imagen de un castillo medieval clásico. Las torres del recinto exterior no son simples puestos de vigilancia con un soldado y un arco. Albergan en su interior varias salas superpuestas en altura, verdaderas cámaras de tiro, cubiertas con bóvedas macizas de ladrillo, capaces de soportar el retroceso y el humo de las armas de fuego. Funcionaban como casamatas, es decir, como estancias fortificadas desde las que disparar a cubierto. En ellas podían montarse piezas de artillería, cañones de la época que asomaban su boca por las aberturas del muro para batir el foso y los alrededores. Coca no se defendía solo arrojando piedras desde lo alto. Coca respondía al fuego con fuego. Esas aberturas tienen también su lógica precisa, y conviene mirarlas de cerca. Muchas de ellas adoptan una forma muy concreta, una ranura vertical cruzada por una horizontal, rematada en un orificio circular en los extremos. Se las conoce como troneras de cruz y orbe. La parte alargada permitía apuntar con armas de tiro tenso. El orificio redondo, abajo, daba salida a la boca de una pieza de fuego y ampliaba el ángulo de puntería. Una misma abertura servía, así, para distintas armas, las viejas y las nuevas, las de cuerda y las de pólvora. De nuevo, la fusión de dos mundos en un solo detalle. La fortaleza estaba pensada para combatir con lo que hubiera, adaptándose a una tecnología que cambiaba año tras año. Imaginemos por un momento el interior de una de esas cámaras en plena tensión de un asedio. El espacio es estrecho, abovedado, en penumbra. El aire huele a humedad de ladrillo y si los cañones han hablado, a pólvora quemada. Por la tronera entra una cuchilla de luz y con ella los ruidos del exterior, las voces de los atacantes en el fondo del foso, el chasquido de los proyectiles contra el alambor. Los hombres se mueven en ese reducto cerrado, sirviendo la pieza, recargando, asomándose apenas lo justo por la abertura para no ofrecer blanco. Cada torre era un pequeño mundo autónomo de fuego, un nido capaz de batir su sector sin depender de los demás. Y había varias, encadenadas, de modo que el atacante nunca quedaba fuera del alcance de alguna de ellas. A todo ello se sumaban las defensas más clásicas, integradas con naturalidad en el conjunto. Sobre las puertas y en puntos estratégicos se abrían los matacanes, esas galerías voladizas que sobresalen del muro y que tienen el suelo perforado. A través de esos huecos, los defensores podían arrojar piedras, proyectiles o líquidos hirviendo directamente sobre la cabeza de quien intentara forzar la entrada, en vertical, sin que el atacante pudiera devolver el golpe. El acceso al núcleo de la fortaleza era, en sí mismo, una trampa cuidadosamente diseñada. Y entre los ingenios de Coca figura uno especialmente revelador, un dispositivo situado sobre la puerta del corazón del castillo, una especie de buzón desde el que se podía verter agua. Su función no era ofensiva, sino defensiva en un sentido muy concreto. Servía para apagar el fuego que un asaltante pudiera prender contra las vigas de madera y el rastrillo de la entrada. Hasta el peligro del incendio estaba previsto y contrarrestado. Conviene detenerse en ese nivel de detalle, porque dice mucho de la mente que diseñó la fortaleza. No se dejó nada al azar. Se pensó en el cañón y en la flecha, en el minado por debajo y en el asalto por arriba, en la piedra arrojada y en el fuego prendido. Cada amenaza imaginable de la guerra de la época tenía en Coca una respuesta arquitectónica precisa. Y todo ello, conviene recordarlo, envuelto en ladrillo decorado, bajo frisos y crestas que a primera vista parecen pura ornamentación. La fortaleza ocultaba su voluntad letal bajo un manto de belleza. Era un palacio por fuera y una máquina de guerra por dentro, o más exactamente, las dos cosas a la vez, sin solución de continuidad. Y, sin embargo,
En toda esta exhibición de poder militar, late una contradicción que ilumina el sentido último del castillo. Porque, pese a estar erizada de cañoneras, casamatas y trampas, Coca apenas conoció la guerra para la que fue concebida. No se levantó para repeler un asedio concreto, ni para defender una frontera amenazada. Su función principal no era resistir ataques, sino servir de símbolo de poder y prestigio para el linaje que la había alzado. El despliegue artillero era, en gran medida, una declaración. Decía a todo el que se acercaba que sus dueños podían permitirse la tecnología militar más avanzada de su tiempo, que estaban a la última, que nadie en su sano juicio debía siquiera plantearse desafiarlos. La mejor defensa de Coca no fueron sus cañones, fue el miedo que inspiraba con solo mirarla. Así, la paradoja se resuelve sin necesidad de misterio. Coca es un palacio erizado de cañones porque la fuerza, en aquel mundo, era la forma más alta de elegancia. Mostrar el poder de destruir era la manera más segura de no tener que usarlo nunca. La fortaleza es a la vez una obra de arte y un arma porque su dueño quería exactamente las dos cosas, ser temido y ser admirado, que es la definición misma del poder en la Castilla del siglo XV. Pero una máquina semejante, con su foso descomunal, sus millones de ladrillos endurecidos y su artillería de vanguardia, costaba una fortuna difícil de imaginar. Y la pregunta que llevamos arrastrando desde el principio se vuelve, ahora, más insistente que nunca. ¿De dónde salió todo ese dinero? ¿Quién pudo pagar, en mitad de la llanura, semejante prodigio? Una fortaleza con su propia fábrica de dinero. No es una metáfora. En la villa de Coca, en los mismos años en que se gestaba la gran obra, funcionó una ceca, es decir, un taller donde se acuñaba moneda. Allí, golpe a golpe de cuño, se fabricaba el metal con el que, según las fuentes, se costeó buena parte del castillo. La imagen es casi increíble. Mientras unos hombres excavaban el foso y otros cosían millones de ladrillos, en algún rincón de la villa, otros estampaban monedas destinadas a pagar a esos mismos obreros. El castillo, en cierto sentido, se imprimía a sí mismo, y esa imagen, la de una fortaleza con banco propio, es la llave para resolver de una vez la pregunta que lo atraviesa todo. ¿Quién pagó realmente por esta maravilla? La respuesta empieza por entender qué significaba, en la Castilla del siglo XV, acuñar moneda. No era un asunto menor ni un detalle administrativo. El derecho a fabricar dinero era, en teoría, una prerrogativa reservada a la más alta autoridad. Que una villa señorial dispusiera de una ceca para sus propios fines revela un grado de poder y de autonomía extraordinario. No hablamos de un noble rico que vaciaba sus arcas. Hablamos de un linaje con la capacidad de generar circulante, de mover la economía de toda una comarca a su antojo. Tener una fábrica de moneda al servicio de una obra privada es, quizá, la prueba más contundente de hasta dónde llegaba la fuerza de quienes mandaron levantar Coca. Conviene detenerse aquí, porque este detalle ilumina toda la fortaleza como una luz nueva. Lo que el visitante admira hoy como una proeza artística fue, antes que nada, una proeza financiera. El foso descomunal, los muros de ladrillo endurecido, las casamatas con artillería, los salones decorados con primor, todo eso costó una cantidad de recursos que la mayoría de los grandes señores de la época ni siquiera habría podido reunir. Coca no es solo una demostración de ingeniería, es una demostración de músculo económico. Y ese músculo tenía un origen muy concreto, ligado a la naturaleza misma del poder de sus dueños. El dinero brotaba de la acumulación de rentas, derechos y dominios que el linaje había sabido reunir en apenas 2 generaciones. Las grandes dignidades eclesiásticas que ocupaban sus miembros no significaban solo prestigio espiritual. Significaban el control de territorios extensos, de villas, de campesinos, de impuestos y de diezmos que fluían sin cesar hacia las arcas familiares. A ese caudal se sumaban los señoríos laicos, las tierras heredadas y compradas, los privilegios obtenidos en la corte. La fortaleza de Coca era, en realidad, la cristalización en ladrillo de todo ese flujo de riqueza. Cada hilada de muro representaba rentas convertidas en piedra, poder abstracto transformado en una forma sólida y visible.
Levantar Coca era la manera más rotunda de hacer tangible una fortuna que, de otro modo, se quedaba en cifras y documentos. Pero el poder que pagó Coca no era solo económico. Era, sobre todo, político, y de una ambición que cuesta exagerar. Quien impulsó la fortaleza no era un señor cualquiera contento con sus tierras. Era un actor de primer orden en el tablero del reino, un hombre que se movía entre reyes, que cazaba monarcas, que conocía las intrigas de la corte y participaba en ellas como pocos. Su influencia era tan grande que, según las crónicas, en este mismo castillo se llegó a debatir un plan de una audacia asombrosa: repartir Castilla en 2 zonas de influencia, dividir de hecho el reino. Que semejante idea se discutiera entre estos muros de ladrillo da la verdadera medida del lugar. Coca no era un retiro rural ni un capricho decorativo. Era un centro de poder real, una pieza en la partida donde se jugaba el futuro de una corona entera. Detengámonos un instante en esa imagen, porque resume el sentido último de la fortaleza. Las salas que hoy se recorren en silencio, donde solo se oyen los pasos del visitante y el eco de la voz del guía, escucharon en su día conversaciones capaces de redibujar el mapa de España. Aquí, bajo bóvedas de ladrillo decorado, hombres poderosos hablaron de partir un reino. Coca no se pagó solo con monedas, se pagó con la clase de poder que permite a un señor sentarse a imaginar la división de Castilla como quien reparte una herencia. El dinero fue el medio, la verdadera moneda era la influencia. Y aquí aparece el matiz que rompe la imagen tópica del castillo medieval. Solemos pensar que una fortaleza tan imponente debía servir, sobre todo, para la guerra, para defender una posición vital frente a un enemigo temible. En Coca, esa lógica se invierte. Su función principal nunca fue resistir asedios, fue proclamar. La fortaleza era, antes que un arma, un argumento esculpido en ladrillo que decía a todo el reino quiénes eran sus dueños y de qué eran capaces. En un mundo donde el poder había que mostrarlo para que existiera, gastar una fortuna en una mole inexpugnable no era un derroche, era una inversión. Cada moneda enterrada en el foso y en los muros rendía intereses en forma de respeto, de temor y de prestigio. Esa es la razón profunda por la que la pregunta de quién pagó tiene una respuesta que va mucho más allá de un nombre o de una cuenta. Coca la pagó un poder que era, a la vez, económico, eclesiástico y político, un poder tan concentrado que podía permitirse fabricar su propia moneda para edificar su propio símbolo. La fortaleza no es el resultado de una riqueza heredada y estática, sino de una maquinaria de poder en pleno funcionamiento, capaz de generar recursos, de moverlos y de convertirlos en la obra más espectacular de su entorno. Quien controlaba Coca no solo tenía dinero, tenía la capacidad de hacerlo. Conviene, sin embargo, mantener la honestidad sobre los límites de lo que sabemos. La existencia de la Seca y su papel en la financiación de la obra están recogidos por las fuentes, pero los detalles exactos de cuánta moneda se acuñó, durante cuánto tiempo y en qué proporción se destinó al castillo son difíciles de precisar con total exactitud. La documentación de aquellos años es incompleta y conviene no llenar los huecos con invenciones. Lo que sí resulta indudable es el principio general, que el linaje dispuso de medios financieros excepcionales, muy por encima de lo común, y que entre esos medios figuró la capacidad de acuñar moneda. El resto son matices que la investigación sigue afinando. La grandeza de Coca no necesita exageraciones. Los hechos comprobables ya son lo bastante asombrosos. Hay, además, una ironía silenciosa en todo este despliegue de poder financiero. Toda esa fortuna, toda esa capacidad de generar dinero, se invirtió en una fortaleza que apenas tuvo que disparar en serio. El argumento de ladrillo funcionó tan bien que rara vez hizo falta convertirlo en arma. El poder que pagó Coca era tan evidente que disuadía por sí solo. La inversión se rentabilizó no en batallas ganadas, sino en batallas que nunca llegaron a librarse, en desafíos que nadie se atrevió a plantear. La fortaleza más cara de la comarca fue, en la práctica, una de las que menos guerra conoció. Y esa, en el fondo, era la victoria definitiva, ser tan fuerte que la fuerza se vuelve innecesaria. Así queda despejada, por fin,
la otra mitad de la pregunta que nos acompaña desde el principio. Ya sabíamos por qué aquí, y ya sabíamos quién lo quiso. Ahora sabemos también con qué se pagó, con un poder que fabricaba su propio dinero y soñaba con repartir reinos. Pero todo este relato ha transcurrido hasta ahora de puertas afuera. Hemos rodeado el foso, hemos mirado los muros, hemos contado el dinero que los levantó. Falta cruzar el puente, atravesar la entrada y descubrir qué se esconde dentro de esta caja fuerte de ladrillo. Porque si el exterior de Coca proclamaba poder, su interior guardaba otra cosa más íntima y más sorprendente: el lujo secreto de un palacio escondido dentro de una fortaleza. 2 personas en los rincones opuestos de una sala, una distancia de varios metros entre ellas, suficiente para que una conversación normal se perdiera en el aire. Y, sin embargo, basta que una de ellas hable en un susurro, casi sin voz, contra el muro, para que la otra, en la esquina contraria, la escuche con una nitidez perfecta, como si las palabras le llegaran al oído desde apenas un palmo de distancia. No hay truco, no hay mecanismo oculto, solo una sala que parece capaz de transportar los secretos de un extremo a otro. Quienes la conocen la llaman, con razón, la sala de los secretos. Y entender cómo es posible ese prodigio es entrar de lleno en el corazón escondido de Coca, el palacio que late dentro de la fortaleza. Porque una vez cruzado el puente sobre el foso y franqueada la entrada, el castillo cambia de naturaleza. Por fuera, todo era poder bruto, ladrillo erizado de defensas, advertencia. Por dentro, la fortaleza se transforma en residencia y el lenguaje de la guerra cede el paso al del lujo. El núcleo del castillo se organizaba en torno a un patio, el llamado patio de armas, un espacio central abierto al cielo desde el que se distribuían las dependencias. En su origen, ese patio fue una obra de gran riqueza, rodeado de galerías y revestido de una decoración que multiplicaba el color. Conviene detenerse en ese contraste, porque es la esencia misma de Coca. La misma mano que había pensado las troneras y las casamatas, pensó también los salones donde vivir como un príncipe. La fortaleza protegía, el palacio deslumbraba, y ambos eran la misma construcción. El elemento que más sorprende al recorrer el interior es el color. Estamos acostumbrados a imaginar los castillos medievales como espacios fríos, grises, de piedra desnuda. Coca era justo lo contrario. Sus estancias estuvieron cubiertas de una riqueza cromática que no era nada propia de la austera Castilla interior. Las paredes se revestían de estuco y se pintaban con motivos geométricos en una paleta viva de rojos, negros y azules sobre fondo blanco. A ese despliegue se sumaba la cerámica vidriada, los azulejos que aportaban brillo y reflejos a los muros. Las fuentes hablan de miles de azulejos, traídos de los talleres de Toledo y de Sevilla, 2 de los grandes centros de la cerámica peninsular, que vestían el patio y las salas con sus dibujos relucientes. Entrar en Coca en su momento de esplendor debía de ser pasar de la severidad exterior a un estallido de geometría y color, como abrir una caja austera y encontrarla forrada de seda por dentro. Esa decoración no era casual ni meramente ornamental, era, otra vez, un lenguaje. Los mismos maestros que dominaban el ladrillo dominaban el yeso, el estuco y la cerámica, y aplicaban a las paredes interiores la misma estética heredada del mundo islámico, la repetición hipnótica de formas, la geometría infinita, el horror al vacío que llevaba a cubrir cada superficie de motivos. Las salas de Coca eran un manifiesto de refinamiento. Decían, a quien tenía el privilegio de entrar, que sus dueños no solo podían defenderse y pagar, sino también rodearse de la belleza más exquisita de su tiempo. El lujo era una forma más de poder, quizá la más íntima, reservada a los pocos que cruzaban el umbral. Algunas de esas estancias conservan todavía la huella de su decoración pintada, y los nombres con que se las conoce hablan de su carácter. Hay una sala llamada de los peces, cuyas paredes estuvieron recubiertas de estuco y pintadas con figuras de peces estilizados en azul y rojo, enmarcados por una imitación de ladrillo trazada sobre el muro. La idea de una fortaleza militar, cuyas habitaciones interiores se adornaban con delicados peces pintados, resume, ella sola, la doble alma del lugar. Fuera, los cañones,
Dentro, los peces. Hay otra sala conocida como de los jarros, donde sobre las paredes se representaron jarros entre arquerías y motivos vegetales, un repertorio decorativo que convertía los muros en un jardín pintado. Cada estancia tenía su tema, su atmósfera, su pequeño mundo de imágenes, y entre todas ellas, esa sala de acústica prodigiosa que mencionábamos al principio, capaz de llevar un susurro de una esquina a otra. Llegados aquí, conviene resolver el misterio, porque en él se esconde una lección sobre cómo funciona realmente este lugar. El efecto no tiene nada de sobrenatural, ni de magia, ni de poder oculto en las paredes. Es pura física. La clave está en la geometría de la bóveda que cubre la sala. Una superficie curva, cóncava, tiene la propiedad de recoger las ondas del sonido en un punto, conducirlas a lo largo de su curvatura y devolverlas concentradas en otro punto, en lugar de dispersarlas por el espacio. El sonido que sale de una esquina viaja pegado a la curva del techo y se reúne, intacto, en la esquina opuesta. Es el mismo principio que hace funcionar a las llamadas galerías de los susurros, que existen en otros edificios célebres del mundo, desde catedrales hasta palacios. Lo que parece un secreto mágico de Coca es, en realidad, una propiedad conocida de las superficies curvas, una elegante consecuencia de las matemáticas del sonido. Conviene subrayar este punto, porque marca la frontera entre la maravilla y la fantasía. Es tentador, ante un fenómeno así, dejarse llevar por la idea de poderes misteriosos, de muros encantados, de secretos imposibles. Coca no necesita nada de eso. Su grandeza es real y comprobable, y es precisamente más admirable cuando se entiende. Que unos constructores del siglo XV lograran, con barro, yeso y un dominio intuitivo de la geometría, una sala capaz de transportar susurros, dice mucho más en su favor que cualquier leyenda. El asombro verdadero no está en imaginar magia donde hay física, sino en comprender la inteligencia que hubo detrás de cada curva. La sala de los secretos no guarda un misterio sobrenatural, guarda la prueba del talento de quienes la levantaron. Detengámonos un momento en la experiencia de estar allí, porque las palabras se quedan cortas frente a la sensación. El interior de Coca es fresco incluso en los días de calor. El aire tiene el olor leve del ladrillo viejo y del estuco. La luz entra filtrada, escasa, recortando los restos de pintura en las paredes, los azules desvaídos, los rojos apagados por los siglos. Los pasos resuenan sobre el suelo, y en ciertas salas ese eco se comporta de maneras inesperadas, devolviendo sonidos donde uno no los espera. Recorrer estas estancias es percibir, físicamente, el contraste que define el castillo entero, la dureza de la fortaleza y la delicadeza del palacio conviviendo en cada rincón, en cada bóveda, en cada muro pintado. Todo este lujo interior responde, en el fondo, a la misma lógica que el despliegue exterior. Coca tenía que impresionar en dos registros distintos y complementarios, a los de fuera, a los enemigos, a los vasallos, a los que pasaban por el camino. Los impresionaba con su mole erizada de defensas, con su foso y sus muros. A los de dentro, a los invitados, a los aliados, a los pocos que merecían cruzar el puente, los impresionaba con su riqueza, con su color, con sus alas pintadas y sus prodigios acústicos. Eran dos caras del mismo mensaje, poder para los de fuera, refinamiento para los de dentro. Y en ambos casos el objetivo era idéntico, dejar claro, sin necesidad de palabras, la grandeza de quien habitaba aquellos muros. Así, el interior de Coca completa el retrato de la fortaleza como obra total, pensada hasta el último detalle para defender y para deslumbrar, para combatir y para vivir, para temer y para admirar. Pero ni siquiera este recorrido por los salones pintados agota los secretos del castillo, porque hemos visto lo que se exhibe, lo que se muestra al visitante, lo que estaba hecho para ser visto. Falta descender, falta bajar bajo el suelo de estas salas luminosas, hacia los espacios que el castillo no quería enseñar a nadie. Allí, en la oscuridad, esperan las mazmorras y unos corredores cuya función nadie ha logrado explicar del todo. Un agujero en el techo. Eso era lo único que comunicaba la celda con el resto del mundo. No una puerta, no una reja a la altura de los ojos, no una escalera.
un orificio circular abierto en lo alto de una bóveda, por el que apenas cabía un cuerpo, y por el que se descolgaba al prisionero hacia un pozo del que era imposible escapar. Una vez abajo, en aquella mazmorra cerrada sobre sí misma, no había nada que hacer salvo esperar. Las paredes, de ladrillo trabado con esmero, no ofrecían ni un saliente al que aferrarse. La bóveda, esférica y lisa, no tenía grietas. La única salida estaba a varios metros sobre la cabeza, inalcanzable. Bajo los salones pintados de peces y jarros, bajo la sala que transportaba susurros, Coca escondía esto, una arquitectura del encierro tan perfecta como la de la defensa. Para comprender el castillo del todo, hay que descender hasta sus entrañas, hacia los espacios que no estaban hechos para deslumbrar a nadie. Y allí, en la penumbra, aguarda uno de los enigmas más reales de toda la fortaleza. Un misterio que, a diferencia de la sala de los susurros, todavía no tiene una respuesta cerrada. Empecemos por la mazmorra, porque su diseño revela la misma mente meticulosa que pensó las troneras y los matacanes. La prisión del castillo es una cámara subterránea cubierta por una bóveda esférica, una media esfera de ladrillo perfectamente cerrada. Esa forma no es casual. Una superficie curva y continua, sin aristas ni apoyos, imposibilita cualquier intento de fuga. No hay por dónde trepar, no hay nada que excavar sin herramientas, no hay un punto débil donde concentrar el esfuerzo. La comunicación con la sala superior se reducía a un estrecho óculo en lo alto, un ojo redondo abierto en la clave de la bóveda. Por él se hacía descender al preso, y por él, probablemente, se le pasaba lo justo para sobrevivir. Quien caía allí quedaba sepultado en vida, en un silencio y una oscuridad absolutos, sabiendo que la salida estaba a la vista, encima de su cabeza, y que era, al mismo tiempo, completamente inaccesible. Conviene detenerse en la crueldad fría de ese ingenio. La misma habilidad con el ladrillo que en las salas de arriba producía belleza, aquí abajo producía desesperación. La bóveda que en la sala de los secretos conducía a susurros de amor o de intriga, en la mazmorra cerraba una trampa de la que no se salía. El ladrillo, material humilde y dócil, se plegaba a todas las voluntades de sus dueños: defender, deslumbrar y castigar. Coca es un castillo donde cada espacio tiene una intención precisa, y la intención de éste era inequívoca: encerrar para siempre. Pero el verdadero enigma no está en la mazmorra, cuya función es evidente. Está unos pasos más allá, en algo mucho más difícil de explicar, porque las estancias subterráneas que rodean a la prisión guardan una sorpresa que descoloca a los historiadores. En esos espacios bajo tierra, donde uno esperaría solo la tosquedad de una cárcel, se han hallado restos de una decoración mudéjar refinada, de pintura cuidada, del mismo tipo de arte delicado que adornaba los salones nobles de arriba. Y ahí surge la primera contradicción que rompe el esquema. Una mazmorra no se decora. El sufrimiento no necesita ornamento. Que junto a la prisión aparezcan muros pintados con esmero sugiere que aquellos subterráneos no fueron concebidos, o no solo, como lugar de castigo. Esta anomalía ha llevado a los estudiosos a plantear una hipótesis distinta y reveladora. Cabe la posibilidad de que parte de estos espacios subterráneos no funcionaran principalmente como cárcel, sino como una especie de almacén logístico de élite, una despensa fortificada y noble donde guardar bajo tierra, a salvo y en condiciones estables, los bienes más valiosos del castillo. La decoración cuidada encajaría mejor como un espacio destinado a custodiar riquezas que con un simple pozo para presos. En una fortaleza pensada para resistir y para exhibir poder, disponer de almacenes seguros y dignos bajo el nivel del suelo tenía todo el sentido. La mazmorra y la despensa de lujo habrían convivido, separadas por unos pocos muros, en el mismo mundo subterráneo. Conviene ser honesto sobre el límite de lo que sabemos, porque es aquí donde Coca se vuelve más fascinante precisamente por lo que no revela. No hay certeza absoluta sobre el uso de cada uno de estos espacios. Las interpretaciones conviven, y los indicios, la decoración, la disposición, las formas, admiten más de una lectura. Esto no es una laguna que haya que rellenar con fantasías, sino una pregunta abierta que la investigación sigue trabajando. La fortaleza guarda, bajo tierra, una zona de penumbra no solo física,
sino también histórica, un terreno donde el conocimiento todavía avanza con prudencia, y esa penumbra se espesa aún más en otro rincón del castillo, donde aparece el misterio arquitectónico más comentado de Coca. Bajo dos de las torres del flanco sur, a ambos lados de la fortaleza, se abren dos pasillos cuya finalidad nadie ha logrado establecer con seguridad. Son corredores extraños, que no encajan con claridad en el funcionamiento conocido del conjunto. Lo intrigante es que en el intradós de sus bóvedas, es decir, en su superficie interior, se abren unas aberturas llamadas buhederas, esos huecos pensados para hostigar desde arriba, en vertical, a quien pasara por debajo. La presencia de esas troneras verticales apunta a un carácter defensivo, a una función de combate, a un dispositivo para castigar al intruso que se aventurara por allí. Aquí el relato no puede ofrecer una solución limpia, porque la propia historia no la tiene, y conviene resistir la tentación de inventarla. Existen, en cambio, varias explicaciones razonables, y lo correcto es exponerlas con franqueza. Una posibilidad es que estos pasillos formaran parte de un sistema de defensa vertical, una trampa más en la sofisticada maquinaria militar del castillo, pensada para atrapar y hostigar al atacante que lograra introducirse por ese flanco. Otra hipótesis, igual de plausible, sostiene que en el diseño original quizá no se contemplaba la barrera exterior y que cuando esa muralla se levantó después, aquellos corredores quedaron, en buena medida, sin utilidad, convertidos en un resto de un proyecto que cambió sobre la marcha. Hay incluso un detalle que añade incertidumbre. No se han hallado evidencias firmes de algunos de los cierres y mecanismos que cabría esperar, y no está claro si nunca existieron o si sus huellas se borraron durante las restauraciones de épocas posteriores. Detengámonos en esa honestidad, porque marca la diferencia entre la historia y la leyenda. Es muy fácil, ante unos pasadizos oscuros sin función conocida, dejarse arrastrar hacia la fantasía de los túneles secretos, de los pasajes que conducen a ninguna parte, de los misterios imposibles. Coca no necesita ese tipo de relato. Lo que ofrece es algo más interesante, un problema arquitectónico genuino, una pregunta que ingenieros e historiadores siguen estudiando con las herramientas del conocimiento, no de la imaginación. Que un castillo del siglo XV conserve todavía rincones cuya lógica se nos escapa, no es prueba de nada oculto ni siniestro. Es prueba de que estas piedras o estos ladrillos todavía tienen cosas que enseñarnos, y de que la investigación seria prefiere admitir una duda antes que fabricar una certeza falsa. Recorrer estos subterráneos es vivir una experiencia muy distinta de la de los salones de arriba. El aire es más denso, más húmedo, cargado del olor mineral del ladrillo enterrado. La luz apenas llega, y cuando llega, lo hace por huecos angostos que recortan formas extrañas en la oscuridad. El silencio es más profundo, y el eco de los pasos suena más cerrado, más íntimo. Aquí, bajo el suelo, se siente con el cuerpo la otra cara del castillo, no la del poder que se exhibe, sino la del poder que se esconde, la del control que se ejerce en la sombra, lejos de las miradas. Así, las entrañas de Coca completan el retrato de una fortaleza que lo previó casi todo: el ataque y la fuga, la defensa y la custodia, la luz de los salones y la oscuridad de las celdas. Casi todo, salvo el enemigo que de verdad acabaría con su esplendor. Uno que no llegaría con cañones por el foso, sino de una manera mucho más lenta y silenciosa. Porque esta máquina perfecta, pensada para resistirlo todo, tenía un punto débil que ninguno de sus ingeniosos dispositivos podía contrarrestar. Y ese punto débil no era una grieta en el muro, sino algo tan humano como el paso del tiempo y el capricho de la historia. Un pretendiente despechado al pie de los muros. Un ejército improvisado dispuesto a tomar la fortaleza por amor, o por orgullo, o por las dos cosas a la vez. Y, desde lo alto de las almenas, no una lluvia de flechas ni el estruendo de los cañones, sino algo más doméstico y más cruel. Brasas ardiendo, arrojadas sobre el asaltante hasta dejarlo escaldado. Así, según la tradición, terminó uno de los episodios más singulares de la historia de Coca. No una gran batalla por el destino del reino, sino un asalto encendido por una pasión contrariada. La fortaleza inexpugnable, pensada para resistir a la artillería más moderna de su tiempo, repelió a uno de sus enemigos más memorables como un puñado de carbones encendidos.
El protagonista de aquel episodio fue un noble poderoso, hijo de una de las grandes figuras de su época, que a comienzos del siglo XVI puso sus ojos y sus tropas sobre el castillo. La causa no era estratégica, sino sentimental. Aspiraba a la mano de una dama de la familia propietaria, y al no obtenerla por las buenas, decidió obtenerla por la fuerza. Marchó contra Coca con la intención de rescatar o de arrebatar a su prometida de entre aquellos muros. Pero la fortaleza hizo lo que mejor sabía hacer. Resistió, y los defensores, desde lo alto, lanzaron sobre el ardoroso pretendiente brasas encendidas que lo dejaron malparado y pusieron fin a su empresa amorosa de manera tan dolorosa como humillante. Conviene detenerse en esta historia, porque dice mucho sobre la verdadera vida del castillo. Coca había sido concebida como una máquina de guerra de vanguardia, erizada de cañoneras y casamatas, lista para enfrentarse a los ejércitos más formidables. Y sin embargo, los episodios bélicos que de verdad protagonizó fueron casi siempre de esta naturaleza: disputas señoriales, lances de honor, conflictos entre nobles, lejos de las grandes guerras que su diseño parecía anticipar. La fortaleza más avanzada de la comarca apenas tuvo ocasión de demostrar su poder militar contra un enemigo a su altura. Su mejor defensa siguió siendo, como siempre, el temor que inspiraba. Pocos se atrevían a desafiarla, y quienes lo hacían, como aquel pretendiente, solían marcharse escaldados, en sentido literal o figurado. Esa imagen, la del castillo que disuade sin combatir, define toda una época de Coca. Durante generaciones, la fortaleza fue, ante todo, una residencia señorial de primer orden, un centro de poder donde la familia propietaria vivía rodeada de lujo que ya hemos recorrido, con sus salones pintados y sus patios decorados. La guerra, para la que tan minuciosamente se había preparado, permaneció casi siempre en el horizonte, como una amenaza teórica más que como una realidad. Coca cumplió mejor su función de símbolo que su función de bastión. Fue más palacio que campo de batalla. Y en esa paradoja, en esa máquina de guerra que apenas guerreó, se esconde ya el germen de su declive. Porque el verdadero enemigo de Coca no vino nunca por el foso. Vino, de la manera más silenciosa, con el cambio de los tiempos. Conviene seguir el rastro de ese deterioro, porque enseña una lección sobre la fragilidad de hasta lo más sólido. Con el paso de los siglos, la fortaleza fue perdiendo importancia. El mundo que la había hecho necesaria, el de los señores con tropas propias y castillos inexpugnables, se fue desvaneciendo a medida que el poder se concentraba en manos de la monarquía y las grandes guerras se libraban con otros medios y en otros lugares. Coca, que había nacido como afirmación rotunda de un poder señorial, se encontró sobreviviendo en un mundo donde ese tipo de poder cada vez contaba menos. El golpe administrativo llegó en el siglo XVIII. A partir de la década de 1730, el archivo del castillo, el conjunto de documentos que constituía su memoria y su gestión, fue trasladado a Madrid. Puede parecer un detalle menor, burocrático, pero fue profundamente simbólico. Cuando los papeles se van, el corazón administrativo de un lugar se vacía. La fortaleza dejó de ser un centro vivo de poder para convertirse en una construcción cada vez más prescindible, apartada de las decisiones, alejada del pulso de la época. Y a partir de ese abandono, comenzó la lenta ruina. Sin una función clara, sin habitantes que la mantuvieran, sin el cuidado constante que una obra semejante exige, Coca empezó a deteriorarse. El tiempo, que ningún talud podía rebotar y ninguna tronera podía abatir, se filtró por sus muros sin oposición. Detengámonos en esa imagen, porque es la más melancólica de toda la historia. Una fortaleza que lo había previsto todo: el ataque y la fuga, el minado y el incendio, el cañón y la flecha, se encontró indefensa ante el único asaltante para el que no tenía respuesta: el olvido. No había dispositivo arquitectónico contra la indiferencia. No había brasas que arrojar contra el desuso. La máquina perfecta de la guerra carecía de defensa contra la paz prolongada y el abandono. Y así, poco a poco, lo que había sido orgullo de un linaje y asombro de una comarca empezó a degradarse, a perder su esplendor, a convertirse en una sombra de sí misma. La experiencia de aquel ocaso debió de ser desoladora para quien lo presenciara.
Imaginemos los salones antaño relucientes de color, ahora cubiertos de polvo, con la pintura desconchándose de los muros, los azulejos perdiendo su brillo, el patio decorado quedándose en silencio, el frío del ladrillo, antes hogar de una corte señorial, convirtiéndose en el frío de una casa deshabitada, el eco de los pasos, que en la sala de los secretos había transportado susurros de intriga y de poder, resonando ahora en estancias vacías, sin nadie que los escuchara. Una fortaleza es, en el fondo, un cuerpo, y cuando se le retira la vida que la habita, empieza a apagarse desde dentro, lentamente, sin estruendo. Y aquí conviene resolver con honestidad la aparente contradicción que arrastra esta parte de la historia. Una fortaleza tan poderosa, tan bien defendida, tan cuidadosamente pensada, no cayó derribada por un ejército superior ni por un asedio glorioso. Cayó por desuso, por el desplazamiento del poder, por el simple hecho de que el mundo que la había necesitado dejó de existir. No hay en ello misterio alguno, ni traición oculta, ni catástrofe inexplicable. Hay, sencillamente, el destino común de tantas grandes obras cuando la historia avanza y las deja atrás. Lo que las hizo necesarias desaparece, y ellas quedan, varadas, como respuestas a preguntas que ya nadie formula. La inexpugnable Coca no fue vencida por la fuerza, fue vencida por el tiempo, que es el único enemigo contra el que no sirve ningún muro. Ese declive, sin embargo, todavía no era el fondo del abismo. El deterioro por abandono fue lento, casi piadoso comparado con lo que vendría después, porque a la indiferencia de los años se sumaría, andando el tiempo, algo mucho más brutal y deliberado. Una catástrofe llegada de fuera que reduciría a la orgullosa fortaleza a un montón de ruinas y que la dejaría al borde de la desaparición total. La historia de Coca había conocido el esplendor y conocía ya el olvido. Le faltaba todavía tocar fondo y descubrir, contra todo pronóstico, que del fondo a veces se regresa. Soldados extranjeros acampados entre los muros, hogueras encendidas en los salones que un día relucieron de color. Y cuando por fin se marcharon, no quedó tras ellos una fortaleza, sino un esqueleto de ladrillo. A comienzos del siglo XIX, durante la guerra que enfrentó a España con las tropas de Napoleón, los soldados franceses ocuparon Coca. Permanecieron en ella varios años, y durante ese tiempo el castillo, que había sobrevivido a siglos de abandono, sufrió el golpe más devastador de toda su historia. A las tropas ocupantes no les importaba en absoluto la conservación de aquella joya. La usaron, la maltrataron y la dejaron, al partir, convertida en ruinas. Muchos de sus elementos ornamentales, los frisos, las decoraciones, el refinamiento acumulado durante generaciones se perdieron para siempre en aquellos años de saqueo, y la herida no se cerró con la marcha de los franceses. Pocos años después, ya en el primer tercio del siglo, ocurrió algo que añade a la tragedia un tono casi grotesco. Un administrador de la casa propietaria, sin escrúpulo alguno, se dedicó a vender los materiales del castillo. La fortaleza, antes símbolo intocable de un poder inmenso, fue desmantelada pieza a pieza por quienes debían cuidarla. Entre lo que se vendió figuraban incluso columnas de sus galerías, arrancadas de su lugar y dispersadas por los pueblos de los alrededores. Coca, que había nacido como afirmación rotunda de grandeza, terminó troceada y subastada, sus piedras repartidas como despojos. Aquel fue, probablemente, el momento más bajo de toda su larga existencia. La obra que un linaje había levantado para proclamar su poder eterno acabó vendida al peso. Conviene detenerse en ese fondo del abismo, porque hace aún más asombroso lo que vino después. Una fortaleza reducida a ruinas, despojada de su decoración, desmantelada por la codicia, parecía condenada a desaparecer del todo, a seguir el destino de tantos castillos que hoy son apenas un montón de escombros cubiertos de hierba. La historia de Coca podría haber terminado ahí, como una más entre las miles de fortalezas que punteaban el país y que el tiempo y el descuido borraron. Y, sin embargo, no terminó. Del fondo, contra todo pronóstico, se regresó. El primer paso hacia la salvación fue un cambio de mirada. Llegó un momento, ya en el siglo XX, en que la sociedad empezó a comprender que aquellas ruinas no eran un estorbo ni una cantera de materiales aprovechables,
sino un tesoro que había que proteger. En el primer tercio del siglo, el castillo fue declarado monumento, reconocido oficialmente como un bien de valor histórico y artístico digno de ser conservado. Ese gesto administrativo, que en apariencia es solo papel, cambió por completo el destino del edificio. Lo que estaba permitido destruir pasó a estar prohibido tocar. Lo que se vendía pasó a custodiarse. La fortaleza dejó de ser una propiedad de la que aprovecharse para convertirse en un patrimonio del que responsabilizarse. La recuperación material llegó hacia mediados del siglo XX. En la década de 1950, el castillo fue cedido para un nuevo uso y sometido a una restauración que lo rescató de la ruina. Se reconstruyó lo perdido, se consolidó lo que amenazaba con caer, se devolvió al conjunto la dignidad que el saqueo le había arrebatado, y en un gesto de justicia poética se intentó deshacer alguno de los despojos del pasado. Aquellas columnas de las galerías que habían sido vendidas y dispersadas por los pueblos vecinos fueron, al menos en parte, recuperadas. 8 de ellas se compraron de nuevo en las localidades cercanas a las que habían ido a parar, y regresaron al castillo del que nunca debieron salir. La fortaleza se reconstruyó, en sentido literal, recogiendo sus propios pedazos esparcidos por la comarca. Detengámonos en esa imagen, porque resume el sentido último de toda esta historia. Coca no sobrevivió porque fuera inexpugnable. Sus muros, su foso, sus cañoneras, toda aquella ingeniería formidable no impidieron que cayera en ruinas. Lo que la salvó fue otra cosa, la decisión humana de que mereciera la pena salvarla. El verdadero milagro de Coca no está en su construcción, por asombrosa que fuera, sino en su rescate. No la salvó la fuerza con que fue levantada, sino el valor que las generaciones posteriores supieron reconocer en ella. La fortaleza que se había erigido para imponerse por el miedo acabó perdurando gracias a la admiración. Y esa es, quizá, una forma más noble de inmortalidad que la que soñaron sus dueños. Hoy, el castillo cumple una función que sus constructores jamás habrían imaginado, y que cierra su historia con una elegancia inesperada. Entre sus muros, que fueron pensados para la guerra y para el poder, se alberga desde hace décadas un centro dedicado a la enseñanza, un lugar donde se forma a quienes cuidarán de los bosques y del entorno natural. La máquina de guerra se ha convertido en escuela. El símbolo de un poder señorial que soñó con repartir reinos sirve ahora para transmitir conocimiento. Y al mismo tiempo, abre sus puertas a los visitantes que recorren sus salas, su foso y sus torres, descubriendo lo que durante siglos permaneció oculto tras esas paredes rojas. Esta es la respuesta, por fin, a la pregunta que nos ha acompañado desde el principio. ¿Por qué un arzobispo levantó una fortaleza de palacio en plena llanura? ¿Y quién pagó realmente por ella? Ahora lo sabemos. La levantó el poder concentrado de un linaje de exiliados que había escalado hasta lo más alto de Castilla, un poder tan grande que podía fabricar su propia moneda y soñar con dividir un reino. La pagó esa misma fuerza, económica, eclesiástica y política, que necesitaba convertirse en algo visible, tangible, inolvidable, y la levantó en el llano, de ladrillo, erizada de cañones y vestida de encaje, porque su verdadero propósito nunca fue solo defenderse, sino proclamar, deslumbrar, perdurar. Coca no fue una fortaleza disfrazada de palacio, ni un palacio disfrazado de fortaleza. Fue exactamente las dos cosas a la vez, porque su dueño quería, al mismo tiempo, ser temido y ser admirado. La contradicción que tanto nos intrigó no era una contradicción, era el retrato perfecto de una época. Hay una última escena que merece ser contada, porque tiende un puente entre aquella mole castellana y la gran historia de la arquitectura. A comienzos del siglo XX, un joven viajero alemán llegó hasta Coca y quedó fascinado por lo que vio. Recorrió el foso, conversó con un médico del lugar enamorado de su castillo y se marchó con la mochila cargada de azulejos que había recogido como tesoros. Aquel joven se llamaba Walter Gropius, y andando el tiempo, se convertiría en uno de los arquitectos más influyentes del mundo, fundador de una de las escuelas que definieron la arquitectura moderna. Que el barro humilde de Coca, cocido por manos anónimas hace más de 5 siglos, despertara la admiración de quien luego revolucionaría la manera de construir,
dice más sobre el valor de esta fortaleza que cualquier cifra. La belleza levantada en la llanura segoviana viajó en una mochila llena de azulejos hacia el futuro. Coca sigue ahí, sobre su foso, recortada contra el cielo entre los pinares, esperando a quien quiera descubrirla. Una ciudad que vio nacer a un emperador, un linaje que escaló desde el destierro, un arzobispo que mandaba ejércitos, unos maestros que convirtieron el barro en encaje y una fortaleza que sobrevivió a la guerra, al olvido y al saqueo para llegar hasta nosotros casi intacta. Gracias por haber recorrido esta historia hasta el final. Si os ha acompañado, si os ha hecho mirar de otra manera esos muros rojos que tantas veces pasan desapercibidos, dejad vuestro me gusta y suscribíos para seguir descubriendo juntos las historias que se esconden tras las grandes piedras del mundo.